grabar la pausa, a grabar la pausa. Cuando nosotros consideramos ahora la ecuación x doble, bueno, vuelvo a repetir, cuando tenemos la ecuación x doble punto más lambda cuadrada por x igual a 0, Aida, buenos días, bienvenida. O sea, bueno, ay. Bueno, para hacer el repaso, voy a hacer escribir con el cuadernillo. Dejen compartir pantalla. Bueno, es un dibujito que va a salir más adelante. Entonces vamos a la primera parte, tenemos un recordatorio de la aparición de los movimientos seculares. Alex, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Estaba recordando lo que habíamos hecho el día de ayer rápidamente. Teníamos nosotros esta ecuación, la ecuación homogénea. O fue mi tos, o quién sabe qué fue, pero otra vez se nos fue la señal. Vamos a esperar otra vez que no haya ningún. Creo que no se deja. Ok, ahora sí ya. Ahora entra. Entonces tenemos esta ecuación. Nosotros tenemos aquí que la solución, voy a llamarla x sub h de t, ¿sí? La sería la solución de la homogénea, tenía la forma c por el coseno de lambda t más un cierto ángulo omega 1, no recuerdo si era omega 0, omega 1, pero esta forma. Entonces un movimiento periódico, ¿estamos de acuerdo? Cuando nosotros consideramos, otra vez, cuando nosotros consideramos la ecuación, consideramos un término de no homogeneidad, ¿sí? Cuando consideramos un término de no homogeneidad, tenemos lambda cuadrada por x, igual habíamos llamado memoria no me falla, seno. Entonces, aquí habíamos encontrado que la solución particular de la homogénea tenía algo de la siguiente forma. Una constante, no recuerdo, ahorita no viene tanto el caso, una constante b por t, por el seno de nu t más un omega 2. Si mi memoria no me falla, bueno, no recuerdo, creo que sí aparece algo así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que nuestra solución general, ¿sí?, de la ecuación homogénea, pues es efectivamente lo que nosotros escribimos como x sub h de t, no x sub t de t. Es decir, c por el coseno de lambda t más omega 1 más b por t por el seno. En este caso, ya lo recordé. Este, mm, seno, caso que me interesaba más bien, solución, caso lambda igual a, es importante porque tenemos el caso de eh, ya se me olvidó el nombre, de la resonancia. Que me recuerdo ahorita, bueno, esta es la solución general, entonces en el caso de la resonancia
teníamos algo del siguiente estilo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que no quería recordar en este momento era que este término de la solución era un término que tendía a infinito cuando t tendía a infinito. ¿Sí? Entonces voy a escribirlo con este color para, como decimos, para que resalte. Este término tiende a infinito, o a más infinito, cuando t tiende a infinito. Y este término es lo que se conoce como el término secular. Secular. Es decir, son los términos que tienden a infinito cuando t tiende a infinito. Y esto va a salir más adelante ahorita que veamos la parte de, o en una de las técnicas que se utilizan en teoría de perturbaciones, que es la técnica de Poincaré-Lindstedt. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro problema, nada más comentado precisamente por lo que nosotros nos vamos a enfrentar más adelante. Voy a poner aquí una línea para separar. Pues ahora sí, empecemos con la parte de perturbación. Primero vamos a hablar de ecuaciones algebraicas, el caso de ecuaciones algebraicas. Después ecuaciones no algebraicas. Y después ya pasaremos a la parte de ecuaciones diferenciales. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Hay bastantes ejemplos que podemos nosotros trabajar. Pero obviamente el tiempo no nos va a dar para mostrar todo. Sino la idea es que nosotros veamos cuál es la técnica que se trabaja ante la de perturbación. Entonces, para empezar a crear ideas, decidí empezar a trabajar precisamente con una ecuación algebraica. Es una de las ecuaciones que habíamos visto, les había comentado la sesión de ayer. La ecuación algebraica que nosotros tenemos es x cuadrada más 2 epsilon x menos 3 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entrando directamente a nuestro problema, que es la manera de aproximar una solución. Entonces la idea es la siguiente, voy a poner aquí nuestro color como siempre. ¿Sí? Vamos a suponer una solución en serie de potencia en términos del parámetro de perturbación. Observemos que si nosotros hacemos epsilon igual a 0, prácticamente lo que nos va a quedar x cuadrada menos 3 igual a 0, y las soluciones son x igual a más menos raíz de 3. Pues vamos a suponer una solución en como una serie de potencias. Pero para indicar que más bien tomamos con mucha filosofía, paciencia y calma, porque posiblemente toda la mañana, toda nuestra sesión estaremos nosotros con nosotros. Nos interesa compartir, amigos de la compartir.
Tenemos que no nos está bloqueando la clase. Voy a comentando. Entonces vamos a buscar una solución X, que estamos buscando solución X, en este caso son números reales, pero que se ha expresado como serie de potencia de epsilon. ¿Qué quiere decir? Que X va a ser igualado de la forma X igual a 0, más a 1 por epsilon, más a 2 epsilon cuadrada, más a 3 epsilon cúbica, y más puntos suspensivos. ¿Sí? En todo caso, en lugar de poner puntos suspensivos, podemos poner O de epsilon cúbica, es decir, los términos de orden cúbica y superior. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para ver si podemos obtener una solución o aproximaciones de soluciones en forma de serie de potencias? Es claro que para encontrar el valor de X necesitamos determinar el valor de A0, de A1, de A2, de A3, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de a qué grado de, hasta qué orden queremos nosotros encontrar las soluciones. Orden 1, orden 2, orden 3. Lo curioso de esta forma de aproximar en la solución del problema, o sea, aproximar la manera de resolver el problema, es que vamos a obtener un algoritmo, una serie de problemas. En esta serie de problemas, primero vamos a encontrar una ecuación que debemos resolver para A0. Vamos a obtener una ecuación para A1, pero la ecuación para A1 va a tener de manera explícita el término A0. Es decir, vamos a tener una ecuación que vamos a poder resolver para A1 en términos de A0. Y entonces, de esta manera vamos a poder dar ¿cómo se llama? Y obtener una aproximación para el término A2 en términos de A0 y A1. Parece que ¿cómo se llama? Nuestra técnica, digamos, de cierta forma, de no hacerle caso, nos está haciendo caso finalmente. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Pues entonces tenemos nosotros una aproximación de la forma A0 más A1 epsilon más A2 epsilon cuadrada, etcétera. O podemos poner A0 más A1 epsilon más A2 epsilon cuadrada más los términos de orden epsilon cúbico. Ahora, entonces tenemos una expresión de esta forma. Entonces, una técnica que nosotros ya conocemos al derecho y al revés es, bueno, si quiero tener que un objeto de esta forma o de esta forma sea solución, pues ¿qué es lo que hago? Pues los inserto en la ecuación y a ver qué pasa. ¿Sí? Es una técnica que ya la utilizamos tantas veces en nuestro curso en la carrera en licenciatura, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Que 0 tendría que ser x cuadrada más 2 epsilon x menos 3. Pero si nosotros desarrollamos, pues tendríamos efectivamente A0 más A1 epsilon más A2 epsilon cuadrada, etcétera, al cuadrado más 2 epsilon x, que va a ser A0 más A1x más A2x cuadrada, etcétera, todos los términos, menos 3. Entonces aquí lo único que necesitamos es explicar la manera ¿cómo se llama? Cómo se multiplican series de potencias. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos aquí el producto de una serie de potencias por ella misma. ¿Sí? Utilizamos esta forma como se calcula el producto de potencia, producto de serie de potencia, ¿sí? Y entonces nos va a quedar una nueva serie de potencias. Sumamos con 2 epsilon la serie de potencia de X y después lo que tenemos que hacer es juntar términos del mismo orden en epsilon. O sea, los términos de orden 0
en epsilon los términos, los coeficientes de orden 1 que tiene epsilon, los coeficientes de orden 2 que son los coeficientes de epsilon cuadrada, etcétera. Nosotros hacemos esto y lo obtenemos nosotros esto. Nos va a quedar a 0 al cuadrado menos 3 más 2 a 0 a 1 más 2 a 0 por epsilon. Están los términos de orden 0 y el término, este es el término de orden 0. Este término de orden 1. Y bueno, vamos a hacerlo hasta el término de orden 2. Ahora sí, ya, claro, ya que ¿eh? Pero sí queda claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Calcular la, la serie el cuadrado de la serie de potencias. Aquí sí requerimos nuestro curso de análisis cuando vimos este producto de serie de potencias. Simplemente sería la ecuación de la serie, ¿no? Porque lo que hace uno con el álgebra en la secundaria, ¿sí? Que parece bastante simple. Para llevar al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Pues a 0 por a 0, después a 0 por a 1 epsilon, a 0 por las 2, a 2 epsilon cuadrada, más, etcétera. Y después el segundo término, a 1 epsilon por a 0, a 1 epsilon por a 1 epsilon, ¿sí? Sería a 2 al cuadrado de epsilon cuadrado, a 1 epsilon por a 2 epsilon cuadrado, etcétera. Y después ir juntando todos los términos de orden 0, los términos de orden 1 y los términos de orden 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, esa sería, digamos, la manera más rápida de hacer. Igual podemos hacerlo. En lo que voy a hacer en algún momento, y ya quizá el día de hoy no me dé tiempo, es ver cómo podemos realizar nosotros estos cálculos usando matemáticas. ¿Eh? Quizás no sea la manera más linda en la que yo lo voy a hacer, pero sí nos ayuda bastante a poder. Aquí tenemos entonces los términos de orden 2. Bueno, etcétera, ¿no? A los términos de orden 3 y superior. Pero entonces esta es una serie de potencias en epsilon alrededor de 0. ¿Para quién? Pues para la función idénticamente 0. Pues esto tiene que ser idénticamente 0. Entonces esto tiene en términos de orden epsilon, esto tiene que ser 0, pues que tiene que ocurrir. Todos los términos de orden 0, de orden 1, de orden 2, etcétera, deben de anularse. Es decir, tenemos una primera ecuación que sería A0 al cubo menos 3 igual a 0. Una segunda ecuación que sería, aquí podemos factorizar 2 a 0 por A1 más 1. De la segunda ecuación. De la tercera ecuación, que tendríamos A1 al cuadrado más 2 a 0 a 2 más 2 a 1 igual a 0. La tercera ecuación. Obviamente, si nosotros estuviéramos considerando, por eso me gusta mucho este ejemplo. Si estuviéramos considerando términos de mayor orden, pues tendríamos una ecuación para el término de orden 3 en nuestra expresión que tenemos ahorita. Bueno, ya desapareció, ¿no? O sea, vamos otra vez a intentar, más bien a compartir pantalla.
Entonces, obsérvese que este es un sistema, este sistema de ecuaciones nos va a permitir primero calcular en la primera ecuación los posibles valores de A0, porque en este caso los posibles valores de A0 van a ser 2. Pero una vez que conocemos A0 y vemos que A0 es distinta de 0, entonces lo único que nos va a quedar es que A1 más 1 es igual a 0. Es decir, el coeficiente A1 va a ser igual a menos 1. Y una vez que conocemos en la tercera ecuación A0 y A1, entonces podemos obtener A2. Y entonces si hubiera en términos de orden 3, entonces ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que el término A3 lo vamos a poder obtener a través del término A0, A1 y A2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a poner, entonces A0 tiene dos posibles valores, más y menos, raíz de 3. A1 tiene que ser forzosamente igual a menos 1 de la segunda ecuación, porque A0 es distinto de 0. Ninguno de los valores de A0 puede ser 0. Entonces A1 tiene que ser menos 1. A1 tiene un solo valor, A0 tiene dos posibles valores, A2 va a tener dos posibles valores. Bueno, entonces, ¿cuáles son los dos posibles valores que puede tener A2? Esto ustedes pueden hacer el cálculo que vas a hacer más y menos C1 entre 2 raíz de 3. Entonces, ahí tenemos nuestras soluciones. Entonces, nuestra X va a ser ¿quién? La aproximación sería A0 más epsilon X más, perdón, epsilon, perdón, A1, no tengo problema ya. Más A1 epsilon más A2 epsilon cuadrada, etcétera. Esto viene a ser A0, que sería más menos raíz de 3. Lo que aquí pongo más menos arriba y abajo, ¿por qué? Porque en el caso de que A0 sea raíz de 3, A2 va a ser también raíz de 3. Si hubiera puesto menos más, lo que significaría sería que si tomamos aquí raíz de 3, el término A0 igual a raíz de 3, y hubiera puesto aquí lugar menos más, significaría que el término correspondiente de A2 sería menos 1 entre 2 veces raíz de 3. Espero que quede clara la notación. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos este tipo de término más menos raíz de 3, nada más utilizando esta notación, que era el término A0, menos epsilon, porque el coeficiente A1 es 1, más menos A2, 1 entre 2 raíz de 3 por epsilon cuadrado, etc. Pero ahí tenemos las dos posibles soluciones. Si quieren, las podemos nosotros reescribir, digamos, ser todavía más precisos y dar explícitamente los valores de x1 y de x2, en el sentido que x1 sería, digamos, la primera solución sería x1 igual a raíz de 3 menos epsilon más 1 entre 2 raíz de 3 multiplicado por epsilon cuadrada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahorita que terminen de copiar, ya me dicen y continuamos. Y ahora que nos vamos a dar cuenta, al menos en el transcurso, al menos de la sesión de hoy, es que la cantidad de elementos que nosotros debemos utilizar en algún momento para resolver o estudiar un problema puede venir de muchísimos lados. Ahorita pues, estamos haciendo de desarrollo en serie de potencia. Estamos trabajando con productos de serie de potencia. ¿Estamos de acuerdo? Más adelante, ahorita en unos minutos, vamos a trabajar con el teorema del binomio. Pero el teorema del binomio, bueno, el binomio, una potencia de un binomio. Ahí podemos hablar de la potencia de número natural, de este binomio usual, ¿no? A más B a la N. Pero esto Newton lo generalizó, el binomio de Newton, y nos da
y conocemos expresiones para A más B elevado a la R, donde R es cualquier número real. Y de ahí una expresión precisamente dada para el binomio de Newton como una serie de potencias. Entonces nosotros vamos a utilizar ese tipo de hechos para poder continuar más adelante. Bueno, sí hemos terminado de copiar, sí se ve todo en la pantalla, creo que no, ¿verdad? Ah, permítanme. No. Ok, entonces creo que ya tenemos ahora sí la pantalla. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ale, Marcos, Aida. Está bien. Vamos bien. Vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Si la escribimos de manera más adecuada, esto sería raíz de 3 menos epsilon más 1 entre 2 raíz de 3 epsilon cuadrada. Fíjate, la otra parte sería menos raíz de 3 menos epsilon menos 1 entre 2 raíz de 3 epsilon cuadrada, etc. Pues ahí tendríamos nuestra solución. Claro. Y este problema es bastante sencillo. En la siguiente forma. Oye, Mario, ¿para qué como dicen, ¿para qué tanto brinco estando solo tan parejo, no? Bueno, ¿por qué estoy refiriéndome tan fácil? Porque nuestra ecuación que nosotros tenemos, pues recordemos que era x cuadrada más 2 epsilon x menos 3 igual a 0. Y pues con esto tenemos nosotros lo que desde la secundaria conocemos como la chicharronera, ¿no? Y si utilizamos la chicharronera, obtenemos que los valores de x son, en términos de la chicharronera, ¿sí? Menos epsilon más menos raíz de epsilon cuadrada más 3. Entonces, esta es la solución vía la chicharronera. ¿Sí? Entonces, nuestra pregunta es, lo que obtenemos vía la chicharronera, ¿qué relación tiene? Guardan nuestras aproximaciones. Vamos a llamarlas aproximaciones. Creo que te congeló la imagen, ¿verdad? Yo ya estoy escribiendo en el otro cuadernillo y aquí este cuadernillo sigue lo mismo, no me había dado cuenta. Pues voy a dejar de compartir. Gracias, Marcos, por la observación. Voy a volver a... Ahí tenemos. Entonces, este es lo que estaba escribiendo y ya no se veía, ¿no? Pues aquí tenemos nuestras aproximaciones, X1 y X2. Lo que comentaba yo es que nuestra ecuación la podemos resolver por la chicharronera. Y tenemos estas dos soluciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación guardan las aproximaciones que nosotros tenemos con la solución de la chicharronera? Y lo que tenemos que hacer es perderle miedo a las cuentas. Muchas veces ocurre que sobre todo cuando está en la maestría,
cuando ya algunas veces los profesores solamente dan las ideas generales y nosotros tenemos que resolver los detalles, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Ahora qué, de dónde nos agarramos, no? O simplemente nos dicen, utilizando este material obtenemos esta nueva forma de expresión para este objeto matemático. Bueno, entonces ahora aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar ahorita? Observemos que esto es un binomio elevado a una potencia, epsilon al cuadrado más 3. Es epsilon al cuadrado más 3 elevado a la 1 medio. Es decir, tenemos un binomio elevado a la 1 medio. Y cuando tenemos un polinomio elevado a una cierta potencia, tenemos el teorema del binomio. Entonces aquí es donde todavía, ya más adelante, pues ya no me dio tiempo de hacerlo, y todavía puedo yo, digamos, y no decir, hacer todas las cuentas y decir cuál es el camino a seguir. Bueno, el camino a seguir, voy a poner aquí entre paréntesis, es que si nosotros tenemos x más y a la r, esto lo podemos escribir a través de una expresión, vamos a ponerle k igual a 0 hasta infinito, de la generalización de las combinaciones de R elementos tomados de K en K, por aquí ya R es el número de A, multiplicado por X a la R menos K, por y a la K. Y entonces resulta ser que esa es la generalización de las combinaciones de M elementos tomados de N en N, está cargado por lo siguiente. Está cargado por 1 entre K factorial por el producto de R menos N tomado desde N igual a 0 hasta acá. Entonces digamos que la parte complicada es calcular estos términos. Pues aquí tendríamos, recuerden que en este caso R es igual a 1 medio, tendríamos X, el primer término, a la 1 medio y a la 0. El segundo término sería, que para K igual a 1, las combinaciones de R en 1, de X a la R menos 1 por Y a la 1. Pero R es igual a 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en sí, la parte complicada es calcular esto. Bueno, resulta ser que si ustedes se ponen a hacer los cálculos, para el valor K igual a 0 tendríamos 1 medio, porque R vale 1 medio, en 0. Pero esto va a ser 1 si utilizamos la expresión que tenemos para R, para las combinaciones de R en K, la generalización. Si nosotros ahora tomamos 1 medio en 1 el término cuando K vale 1, este término va a ser 1 medio. Cuando tomamos, como hasta ahorita, lo único que nos interesa hasta orden 2, entonces resulta ser que este término es igual a menos 1. Entonces esta es la generalización. Del binomio. Aunque no también como binomio generalizado. Algunos que se llaman binomio de Newton. Pero ya con esto, ¿qué tenemos nosotros? El color que nosotros tenemos, que es el verde, entonces tenemos que 3 más epsilon cuadrado a la 1 medio, no va a ser ni más ni menos que 1 por 3 a la 1 medio por epsilon cuadrado a la 0.
más un medio que era el coeficiente de las combinaciones, este término que ya vamos a calcular, por 3, a la 1 medio menos 1. Por epsilon cuadrado a la 1. Menos 1 octavo de epsilon a la 1 medio menos 2 multiplicado por epsilon cuadrado al cuadrado. Pero esto finalmente es raíz de 3 más 1 entre 2 raíz de 3, epsilon cuadrado, menos 1 octavo de 1 entre raíz de 3 al cubo, por epsilon corto, ¿no? Los demás. Creo que no hay tanto problema con esto, pero estamos utilizando herramienta del análisis. Insisto, en estos problemas hay que encargar el diente con los cálculos. Aquí ya perdimos la imagen, pero aquí ya perdimos toda la geometría, perdimos todo este tipo de cosas y estamos adentro del análisis. El análisis así, digamos, puro. Que tampoco estamos en un análisis así que uno tampoco estamos así como que en un análisis muy feo, ¿no? Lo que llaman el análisis muy, ¿no? Duro, ¿no? Tampoco. Si tuvieran ustedes en áreas como ecuaciones diferenciales parciales, trabajar con ecuaciones diferenciales parciales elípticas y cosas por el estilo, el asunto sería horrible. Y están en ese caso, esa herramienta es muy usada cuando se estudian problemas de geometría diferencial. Así que si Marcos hubiera trabajado con geometría diferencial y quiere obtener algún tipo de información, posiblemente en algún momento tenía que encontrarse este, con ecuaciones en derivadas parciales. Pero bueno, afortunadamente, digamos, no fue su caso, digo, afortunadamente, porque bueno, de todos modos sería el futuro de trabajo. Ya tenemos esto. Entonces, ¿pero qué sabemos nosotros? Sabemos nosotros que nuestra solución de la chicharronera es la que queremos encontrar. ¿Qué relación tiene nuestra solución de la chicharronera con las soluciones X que nosotros ya habíamos encontrado? Nuestras aproximaciones. ¿Cuál es la relación? Pues lo que hemos hecho es encontrar utilizando la serie de, ¿cómo se llama? El binomio la generalizado, encontramos una expresión para la raíz cuadrada de epsilon cuadrado más 3. Es lo que tenemos nosotros en la parte inferior del aula. Pues vamos a sustituir la expresión que tenemos para la raíz cuadrada de epsilon cuadrado más 3 en la expresión para x. Y bueno, otra vez, ya mejor vamos. Lo tenemos así. Pues x tiene x menos epsilon más menos raíz cuadrada. Entonces, eso viene de la observación. Pero si sustituimos nosotros esta igualdad, aquí esto que nos queda, menos epsilon más menos la raíz de 3, la raíz de 3, epsilon cuadrado, ¿no?
Y estos obviamente, ya se dieron cuenta, son las soluciones que nosotros teníamos. Menos épsilon más raíz de 3 más 1 entre 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, epsilon cuadrada, etc. Aunque obviamente aquí que aparece primero. Apareció primero la raíz de 3, después del menos epsilon, que también me lo termina, pero es la solución X1 que nosotros tenemos. Y el otro tiene menos epsilon menos raíz de 3 menos 1 entre 2 raíz de 3 epsilon cuadrado. Y estas son las soluciones. Obtenido mediante el método de factorización. Y estos pueden parecer ejemplos muy simples, pero la herramienta que hemos tenido que hacer uso ha sido una herramienta ya más elaborada. Ahora, para poder continuar, solamente les voy a pedir lo siguiente. Ahorita que terminen de copiar y me lo avanzan. ¿No? Bueno, si hay alguna pregunta está aquí, pues ya me dicen, ¿no? Lo revisamos con cuidado, no hay ningún problema. Más grande la página. Yo la hice más grande en la paleta, pero no se nota en una pantalla ahorita. En un momento, ya se lo iba a dejar de compartir, pero ya la computadora ya nos hizo la jugada, o dicho por nosotros. Ya llega el momento en que antes, en la primera sesión, las sesiones anteriores, ya me agarraba como que el nervio de que fuera la pantalla, pero como dicen, si podemos hacer algo, pues lo hacemos, si no podemos hacer algo, pues no podemos hacer. La tecnología tiene sus demonios, dirían por ahí. Nuevamente dejo de compartir pantalla. Voy a compartir. Bueno, voy platicando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, creo que al menos ahorita lo que hemos estado viendo es que nuestro problema algebraico x cuadrado más 2 epsilon x menos 3 igual a 0, podemos utilizar un método perturbativo para dar una aproximación en términos de epsilon de la solución.
Es lo que nosotros queremos, que la solución depende de epsilon. Entonces, encontramos dos aproximaciones, más bien aproximaciones para dos soluciones. Ok, ya encontramos X1 y X2. ¿Y después qué hicimos? Bueno, nos dimos cuenta que la ecuación X cuadrada más 2 epsilon X, ¿sí?, menos 3 igual a 0, puede resolverse con la chicharronera. Y obtuvimos la expresión menos epsilon más menos la raíz cuadrada de 3 más epsilon cuadrado. Y utilizando el binomio, la forma del binomio generalizada, la forma generalizada del binomio de Newton, obtuvimos que efectivamente al encontrar la expresión para el binomio de Newton, bueno, para nuestro binomio 3 más epsilon cuadrado, eso elevado a 2 medios, realmente obteníamos las mismas expresiones que habíamos obtenido nosotros por las, por el método perturbativo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿pero qué es lo que podemos hacer nosotros también? Ya numéricamente. Pues numéricamente vamos a ver, podemos ver si en nuestras soluciones coinciden en ambos casos para ciertos valores de epsilon. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tomar las dos soluciones obtenidas por la chicharronera para cierto valor de epsilon. Por ejemplo, epsilon igual a 1/10. Los valores de la chicharronera, recuerden que era menos epsilon más menos la raíz cuadrada de 3 más epsilon cuadrada. Tomamos el valor de epsilon igual a 1/10, epsilon igual a 1/10 para ideal de eso sin esfuerzo, y calculamos el valor para X1 y el valor para X2, utilizando la chicharronera. Y utilizando nuestras aproximaciones que obtuvimos, ¿sí?, X1 y X2 en términos de epsilon, entonces utilizamos estas aproximaciones con el valor de epsilon igual a 1/10 y comparamos numéricamente ambas soluciones. Y podemos ver que efectivamente hay una coincidencia hasta cierta cantidad de dígitos. Podemos cambiar el epsilon y poner epsilon igual a puede poner 1/10, 1/100, y ver hasta dónde las dos aproximaciones numéricas que vemos coinciden. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, ahorita te voy a dejar ahí, esperaba que se pudiéramos nosotros compartir la pantalla. Ahí está. Pues esto era lo que teníamos nosotros. Son las aproximaciones. Pues ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Es lo que bueno, ya no lo voy a hacer yo, pero sí le pediría a ustedes que lo hicieran. Yo la pluma de aquí ya la encontré, la pluma de la tableta. Entonces, aquí un ejercicio numérico. Esto pues, con la calculadora o utilizando MATLAB, la facilidad numérica de MATLAB o de matemática, que no necesitamos tanto, es lo siguiente. Recordemos que X con la chicharronera era menos epsilon más la raíz cuadrada de epsilon cuadrada más 3. Y con este método perturbativo, ya otra vez se congeló. Creo que no se deja. Y contratamos mayor ancho de banda nosotros aquí en casa para tratar de evitar en la medida de lo posible estos problemas.
volver a compartir. Esperemos un poquito mientras nos permite avanzar en la medida de lo posible. Pues tenemos nuestras dos soluciones. Entonces X1 era raíz de 3 menos epsilon más 1 entre 2 raíz de 3, epsilon cuadrada, etc. Y la otra X2 era raíz de 3, pero menos raíz de 3, menos epsilon, menos 1 entre 2, raíz de 3, epsilon cuadrada. Entonces aquí la idea es usar epsilon igual a 0.1 y comparar los valores correspondientes. Es decir, comparar en nuestro caso la X que fuese ¿quién? Menos epsilon más raíz de 3 epsilon cúbica, epsilon cuadrada más 3 y comparar X menos epsilon menos la raíz de epsilon cuadrada más 3. Entonces comparar estas expresiones con estas dos expresiones. Y después repetir. Digamos, epsilon igual a 1 centésimo o epsilon igual a 1 milésimo. Pero aquí tengan cuidado cuando ustedes establezcan ya sea con MATLAB o con matemática, que ustedes establezcan hasta cuántos decimales quieren. Recuerden que en particular, creo que MATLAB y matemáticas, si mi memoria no me falla, trabajan siempre con un orden de precisión de 4 decimales. Pues todos los resultados se los van a dar 4 decimales. Pues si ustedes trabajan con 4 decimales, pues siempre la computadora les va a dar seguramente los mismos resultados. ¿Sí? Pero si trabajan a una mayor precisión, a 10, 12 o 15 decimales, ahí sí ustedes pueden ver cuando aumentándole, más bien disminuyendo el valor de la epsilon, aumentan la precisión a una mayor cantidad de decimales, la precisión en la aproximación de las dos soluciones. Ahí tenemos. Pues con eso daría por terminado nuestro primer ejemplo, el ejemplo algebraico. Y pasaríamos a un ejemplo no algebraico. Nada más para dejar en claro cuál es la idea de la técnica de los métodos perturbativos. Y voy a cambiar el color. Vamos a trabajar con color en gris. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, Aida, Alex, Marcos? Todavía no, profe, vamos bien. ¿Sí? Pregunto. A lo mejor siento que bajé la velocidad. ¿Está bien así? ¿Prefieren así? ¿O mejor le metemos más velocidad al asunto? Y hago obvias más cálculos. Pues así estamos bien, profe. ¿Sí? Alex, Aida, ¿qué piensan ustedes? Pues está bien, vamos bien, está bien así el ritmo. Así vamos bien. ¿Por qué lo estoy haciendo? Primero, bueno, es un asunto de que este tenido días un poquito pesado, me estaba medio cansado, ¿no? Pero también por otra parte es que algunas veces uno va muy rápido y entonces al alumno le cuesta más trabajo asimilar lo que estamos haciendo, ¿no? Y a mí lo que me importa mucho es que ustedes asimilen y entiendan bien las técnicas que nosotros estamos utilizando. ¿Sí? Ese es uno de mis objetivos. Bueno, espero estarlo logrando. Entonces, ahora, vamos a considerar una ecuación no algebraica. Más bien, no polinomial. Ahí la ecuación, ¿no? Polinomial, claro. Siempre que se habla de ecuaciones polinomiales se consideran como ecuaciones algebraicas.
¿Cuál ecuación vamos a obtener? Una de grado 3 en si fuera polinomio, pero aquí tenemos más epsilon por el seno de x más a igual a 0. Obviamente aquí ya no hay chicharronera que cuente. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Intentar otra vez una serie de potencias. Entonces, buscamos una solución. Claro, también le podemos decir, pedir a matemático o a MATLAB que nos resuelva numéricamente, ya tiene establecidos los métodos. O nosotros nos vamos a nuestros cursos de métodos numéricos y utilizamos estos métodos numéricos y podemos entonces buscar nosotros métodos que nos ayuden a calcular aproximaciones de las soluciones en términos de epsilon de la ecuación que nosotros tenemos. ¿Qué quiero decir? Nuevamente, ¿qué quiero decir con esto? Hacer uso de todas las herramientas que nosotros tengamos. Es una de las razones por las que yo les recomiendo a los chicos, a las chicas en la licenciatura, que obtengan la mejor formación posible. Porque ahorita el análisis está siendo de buena ayuda, ¿no? Y también algunas veces uno tiene tiempo de ir a los libros a rescatar la parte de análisis. Y hay veces en que no, aparece que ya conocimiento que debe de ser, que formar parte de uno. Bueno, pues ahora que vamos a buscar una solución de qué forma. Otra vez, una solución en forma de potencia. Si estamos hablando de una solución de forma de potencia, tendríamos a 0 más a1 epsilon más a2 epsilon cuadrado, etcétera, más términos de mayor orden. Entonces, lo primero que nos damos cuenta, estaban copiando, es que aparece el seno de X. ¿Sí? Y si ustedes lo tienen en la memoria o ya lo habían copiado de sus notas, aparece el seno de X. Pero ahora aparece el seno de X, pero ahora tenemos el seno de una serie de potencias. Y otra vez ahí entra el análisis. ¿Cómo? Si yo tengo una serie de potencias, ¿cómo obtengo la serie de potencias del seno de una serie de potencias o del coseno de la tangente o de una función que dependa de series de potencias? Y regreso a nuestros cursos de análisis. ¿Sí? Entonces, observamos lo siguiente. Antes de continuar, observamos lo siguiente. Que el seno de X, tendríamos que escribirlo como el seno de A0 más A1 epsilon más A2 epsilon cuadrado, etc. No agarran. No sé si hay un camino más fácil, pero no lo conozco. Que realmente ya no sé si es cuestión del internet o de la sincronicidad entre la tableta y la compu. Mi esposo me ha sugerido que cómprate esta tableta, pero de repente veo los precios de las tabletas y y se me quitan las ganas, como dicen los memes, ¿no? Voy a dejar de compartir, voy nuevamente. Aunque realmente esta tableta le he sacado mucho jugo. A todas las notas que ustedes reciben, se escribe a través de esta tableta, su propio software, comprado también.
Ya prácticamente todos los cursos, yo ya no tengo papel de ningún curso, todos están en la tableta y si necesito, pues nada más imprimo. Pero bueno, eso es puro chisme. Dejar de compartir nuevamente. Y tratar. Lo que voy a hacer para la siguiente ocasión va a ser tener lista la otra tableta. Ahí el problema de la otra tableta es que la sincronicidad y ahora la sincronicidad no es de las tabletas, con la computadora, con la laptop, sino tienen la sincronicidad de la pluma con la tableta. Como diría Quijote, cosas vería de Sancho. No quiere. Sigue sin querer. Entonces aquí, si quieren, en algún momento, más adelante revisar precisamente esta parte. Si tengo yo una función y la tengo en serie de potencias, ¿sí? Una función, y después como calculo, por ejemplo, el seno de esa serie de potencias, otra vez como una serie de potencias. ¿Cómo le hago para calcular el coseno de esa serie de potencias? O la exponencial de una serie de potencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces regresen eso. ¿Por qué? Porque en alguna parte uno no sabe cuándo va a ser, cuándo va a ser utilizado, o simplemente como un ejercicio de análisis. Vamos a intentar unos minutos más, porque si no, no tiene por qué todo esto es cansado, aburrido, cansado, porque no le encontramos muchas cosas de lo que podamos hacer. Casi diría un coscorrón. Bueno, entonces tenemos, es lo que les decía, tenemos una serie de potencias a 0 más a 1 epsilon más a 2 epsilon cuadrado y queremos calcular el seno de esa serie de potencias. Pues ahí lo que yo les pido precisamente que chequen esta parte y les voy a dar el resultado. Esto va a ser el seno de A0 más, ¿sí? ¿Quién va a ser? El coseno de A0 que multiplica a 1 epsilon más a 2 epsilon cuadrada, etc. Entonces, si nosotros generamos, cuando me refiero a etcétera, pues tenemos ahí los términos de orden 3 y mayores. A nosotros no nos interesa en este momento los términos de orden 3. Queremos hacerlo al menos hasta orden 2 para tener idea de cómo funciona esto. Pero si nosotros esto lo escribimos como una serie de potencias, ¿esto qué nos va a quedar? Pues el seno de A0 más, en términos de orden 1 va a ser A1 coseno de A0 por epsilon más A2 el coseno de A0 por epsilon al cuadrado, etc. Entonces, este fue el primer paso que yo quise hacer. ¿Por qué? Pues debido al hecho de que nosotros tenemos la expresión para seno de x y escribimos el seno de x en términos de una serie de potencias, ¿sí? Alrededor de epsilon igual a 0. Y claro, otra vez, necesitamos tomar nosotros, obtener el cubo de x0, de x, que sea el cubo de la serie de potencias a 0 más a 1 epsilon más a 2 epsilon cuadrada
etcétera. Es decir, aquí el análisis, o sea, aunque está el hacha, el análisis que tenemos nosotros que trabajar. O sea, bueno, entonces tenemos que calcular el cubo también de X. Entonces, ¿qué tenemos? 0, el cubo de X, más epsilon por el seno de X, más A. Era nuestra ecuación. Sustituimos nuestras series de potencia, en este caso que sería A0 más A1 epsilon más A2 epsilon cuadrada, etcétera, elevado al cubo, más epsilon. Ya tenemos el valor, bueno, la expresión para seno de X. Entonces, va a ser seno de A0 más A1 coseno de A0 epsilon más A2 coseno de A0 epsilon cuadrada, etcétera. Bueno, aquí me falta escribirle más A hasta el final del camino. Más A, parece ta. Muy bien. Todo esto lo voy a poner aquí. Punto. Sensible. Más A. En el caso del cubo voy a dar la expresión. ¿Sí? Si lo hacemos a pie, ¿qué tenemos que hacer? Primero obtener el cuadrado, como ya vimos hace rato a pie, del cuadrado de una serie de potencias. Y después de esa serie de potencias la multiplicamos otra vez a pie y obtenemos el cubo de la serie de potencias. Pero también en la próxima sesión voy a mostrar cómo podemos hacer esos cálculos utilizando matemática. ¿Sí? Si yo hubiera sabido utilizar matemática cuando estaba haciendo la tesis doctoral, me hubiera ahorrado mucho tiempo. Claro, al hacer las cosas a mano uno aprende bastante. Bueno, entonces vamos aquí. ¿Quién es el cubo de la primera serie de potencias? Es claro que va a aparecer a 0 al cubo. Bueno, los demás términos son... voy a ponerlo en la otra página, porque aquí creo que se nos acabó. Entonces, terminen ustedes de copiar ahí y me dicen cuando termine. Ya, maestro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces esto va a ser igual a quién. Cuando nosotros desarrollamos, voy a poner lo siguiente. Va a ser a 0 al cubo. Aquí yo estoy copiando porque aquí sí, hacerlo mentalmente es imposible, ¿no? Bueno, para mí. Digo, no solo, tampoco soy Euler. 3 a 0 al cuadrado por A1 epsilon más A0 al cubo, que a su vez multiplica a 3 a 1 al cuadrado entre A0 al cuadrado más 3 a 2 que divide a 0 y esto está muy elevado, visto por epsilon al cuadrado más, digamos, bueno, sí, así algo. Los puntos suspensivos pueden ser los términos de orden epsilon cúbico. Más recuerden que era epsilon por el seno de x. Pero el seno de x ya lo habíamos escrito nosotros, que era el seno de A0 más A1 coseno de A0 epsilon más A1, perdón, más A2 coseno de A0 epsilon cuadrado más término. Pero esa era la expresión de coseno. Y el coseno estaba multiplicado por la epsilon. Y esto le sumábamos. Ahí tenemos nuestra expresión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es juntar todos los términos del mismo orden. Voy a ponerle color.
Pues bueno, los términos de orden 0 sería que es el A0 al cubo y el otro es el A. Son los únicos términos de orden 0 en épsilon. Sí, son los únicos términos de orden 0. Luego los términos de orden 1, pues aquí tenemos nosotros 3A0 cuadrado más seno de A0. Porque seno de A0 está multiplicado por la épsilon al final. Y luego los términos de orden 2. Aquí tenemos términos de orden 2. Y después seguimos nosotros con los términos de orden 2, que va a ser este A0 a 1 coseno de A0. Y nosotros escribimos esto en esos términos, bien, esto nos va a quedar A0 al cubo más A, más el término de A1 que será 3 A0 al cuadrado por A1 más el seno de A0, por eso aquí tenemos términos de orden 0, perdón, de términos de orden 1, más los términos de orden 2, lo voy a poner abajo porque creo que aquí no me va a caber, más, bueno, voy a poner aquí, voy a poner más abajo, más, abro paréntesis, entonces queda A0 al cubo, que multiplica a 3 a 1 cuadrado, entre A0 al cuadrado, y ya se nos fue la imagen. Ya dejar de compartir nuevamente. Digo, y me daría por bien servido al menos que pudiéramos terminar este ejercicio, este ejemplo, este ejemplo. Pero creo que ya se van dando cuenta de que la dos más la iguana, ¿verdad? Como dicen por ahí. Allí está. Pues nos faltaba poner el término de orden, de orden 2 en épsilon. Pues 3A1 cuadrado entre A0 al cuadrado más 3A2 dividido por A0. Y a esto se le suma más A1 coseno de A0. Y todo esto, epsilon cuadrado, más los términos de orden cubo, etc. Entonces se dan cuenta aquí que el primer término, todos estos coeficientes, todas estas partes, que este coeficiente tiene que ser 0. Otra vez, el coeficiente a 0, bueno, la parte a 0 al cubo más a tiene que ser 0, porque todo es una serie de potencias de una cierta función en serie de potencias de epsilon alrededor de epsilon igual a 0. ¿De la función quién? De la función idénticamente 0. Por lo tanto, todos los coeficientes de las potencias de epsilon tienen que ser 0. Ahí está. Entonces, este coeficiente que tengo a 0 al cubo más a tiene que ser 0. Este coeficiente también se tiene que anular. Y este coeficiente se tiene que anular. ¿Sí? El último coeficiente de epsilon cuadrada. Pero observemos que de la primera parte que tenemos sombreada en azul, es posible calcular a 0. A 0 es la raíz cúbica de menos a. La segunda, si ya conocemos a 0, podemos conocer a A1. Y en la tercera ecuación que igualada a 0, si conocemos a 0
y A1 podemos obtener el valor de A2. Entonces, de esa manera podemos nosotros obtener hacer los cálculos para obtener A0, A1 y A2, o sea, los términos hasta orden 2 de la aproximación de la solución que nosotros buscamos. ¿Sí? Bueno, ahorita no le muevo nada para que terminen de copiar hasta ahí. Ya, maestro. ¿Bien? Entonces, ¿sí queda claro lo que estamos haciendo entonces? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Marcos, Alex? No, profe. Para poder continuar debido a los cortes, ¿qué es lo que les voy a pedir entonces? Encontrar el valor de A0, y creo que ya se congeló la imagen. ¿Quién es A1? ¿Y quién es A2? Pero creo que ya queda claro de aquí que tenemos nosotros un proceso algorítmico para poder calcular A0, A1 y A2. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que ocurrió en el otro problema. ¿Sí? Queremos obtener aproximaciones en serie de potencias. A0 más A1 epsilon más A2 epsilon cuadrada, etcétera. Y tenemos que calcular los coeficientes A0, A1, A2, etcétera. Depende hasta qué orden nosotros queramos nuestra aproximación. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de ustedes ahorita antes de que corte ¿cómo se llama? Porque ya se congeló la imagen. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes? Encontrar el valor de A0, A1 y A2. Obviamente el valor de A0 en términos perdón, de A1 en términos de A0 y el valor de A2 en términos de A1 y en términos de A0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, con eso, por ejemplo, todo depende de cuánto vale A. Recuerden que A0 es menos la raíz cúbica de A. Ahí afortunadamente puede ser mayor o igual a 0. Entonces, les voy a pedir, anoten, tomen el siguiente valor para A, tomen el valor de A igual a 5. Si A es igual a 5, entonces todo va a depender de quién, del valor de la epsilon que nosotros los demos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que le pediría es ahora, dele un valor, por ejemplo, yo con A5, después entonces con A igual a 5 o A igual a 3, digamos, y después tomen un valor de epsilon igual a 1/10 y vean cuáles son las aproximaciones que obtienen. Las aproximaciones que obtienen ¿con quién? Con la técnica de perturbaciones que hemos utilizado. Autores que aquí no hay ninguna chicharronera. Pero lo que sí podemos hacer es pedirle a matemática o a MATLAB que resuelvan estas ecuaciones. ¿Cuáles son? X cúbica más epsilon seno de x más a igual a 0, con el valor de la epsilon que dimos y con el valor de la a que dimos. Y vean hasta dónde las aproximaciones que nosotros obtenemos, hasta cuántos decimales coinciden las aproximaciones con las aproximaciones que nos da matemática directamente o MATLAB de la solución de x cúbica más epsilon seno de x más a igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el trabajo de ustedes. ¿Sí? Hacer la parte numérica y comparar. ¿Sí? Así me gustaría que lo hicieran y para poder continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues ya vamos ahí
a la parte de las ecuaciones diferenciales. Con un ejemplo a lo mejor hubiera sido suficiente. ¿Sí? Pero 2 ejemplos ya es, creo que nos sirve más todavía de lo que solamente un solo ejemplo que nosotros veamos. Como se dieron cuenta, cuando dejé de compartir pantalla, ahí tenemos. A 0, a 1 y a 2, pues de tomar A igual a 5, epsilon igual a 1/10, ¿sí? Y obtener aproximaciones a partir de lo obtenido por el método de perturbación. Y también, entonces, resolver numéricamente x cúbica, perdón, no quiero que no. Epsilon seno de x más a igual a 0, ¿sí? Matemática o MATLAB. Aquí la única observación, cuidado. Cuidadito y cuidadito. Ahora sí, como dice una vieja canción desde muchos años. Cuidadito. ¿Por qué? Porque tenemos el seno de A0 y el coseno de A0 involucrado. Entonces, cuando hagan los cálculos pues, y con el coseno de A0 y seno de A0 involucrados, aguas que no están trabajando con ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Pues hay que tener cuidado con esa parte numérica, tanto en MATLAB o en matemática. O sea, voy a volver a compartir pantalla. Pues, bueno, les voy a platicar qué es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a considerar diferencial. Ahora vamos a trabajar con una ecuación diferencial. Pero antes de trabajar con la ecuación diferencial directamente, donde aparece de manera inmediata el término epsilon, que va a ser nuestro parámetro que nos va a permitir perturbar una cierta ecuación, vamos a trabajar primero con una ecuación que va a ser m de la masa por x' más a por x'. Hasta aquí, bueno, pues es lo que ya conocemos nosotros. M por x' más a por x'. Pero ahora a eso le vamos a restar una constante b por el cuadrado de x'. Y eso igual a 0. Es decir, no tenemos un problema de rigidez. Aquí no tenemos esto. ¿Sí? Y no solamente la resistencia, en este caso el movimiento, sino que sea la constante A, sino también el cuadrado, tiene que ver con el cuadrado de la velocidad. Bueno, aquí no me meto en la parte física, pero lo que vamos a hacer es algo que a mí me interesa mucho, sobre todo para Marcos y para Aida. ¿Por qué? Bueno, antes que nada, les voy a preguntar, ¿han ustedes trabajado con la dimensionalización de ecuaciones o dimensionalización de problemas antes? O sea, ¿tienen un No, problema? profesor. No, ¿Perdón? maestro. No. ¿No? Entonces, seguramente Alex sí ha trabajado con la dimensionalización. ¿Por qué? Porque es algo que aparece mucho dentro de la física y los ingenieros también están acostumbrados. Pero entonces, quiero ver esta ecuación porque nosotros podemos adimensionalizar, ¿sí? Y presentar de una nueva forma nuestra ecuación diferencial. Observemos qué significa dimensionalizar. En la ecuación diferencial que estamos nosotros considerando, ¡salud! En la ecuación que estamos considerando, aparece m por la segunda derivada. Ahí tenemos un parámetro. Y aparece a, una constante, por la primera derivada, y un parámetro b por el cuadrado de la derivada. En una ecuación igualada a 0. Pues tenemos 3 parámetros.
Entonces, la idea de adimensionalizar es que aparezcan la menor cantidad posible de parámetros en nuestro problema. ¿Sí? Y no solamente que aparezcan la menor cantidad posible, sino que cada parámetro luego usualmente tiene sus propias unidades. Bueno, no, normalmente, sino siempre tiene sus propias unidades de medida. O sea, la masa tiene sus propias unidades de medida y cualquier otro parámetro que nosotros trabajemos. Entonces, que nuestra ecuación diferencial no dependa de esos parámetros. Eso es lo que hacemos con la adimensionalización. Entonces, es lo que voy a hacer para la dimensionalización. Pero les voy a preguntar en este momento, ¿seguimos como estamos con todo el rollo de que se está pare y pare la coordinación entre la tableta? ¿O le dejamos ahí y lo vemos para la siguiente sesión? O les envío las notas y con las notas vamos trabajando en la siguiente sesión para hacerlo un poco más rápido. También, maestro. Sí, ¿Quiere con hacer las el notas favor? sería mejor. ¿Sí? Entonces, Ya está bien. ¿sí? Entonces, les voy a enviar todo, estas notas que ya tenemos hasta ahorita en la plantilla, ¿sí? Y las notas que ya tengo manuscritas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y ustedes le echan un ojo y la próxima sesión la vemos juntos. Pero ya ustedes o imprimieron o hicieron sus propias notas, ¿sí? Y podemos avanzar un poquito más rápido en esta parte. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí. De repente se hace medio pesado y a lo mejor hasta no solamente pesado, sino aburrido, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión, muchachos. Les envío las notas y todo el material. ¿Sí? Sí, profesor. Está Vale, bien, Nos vemos. gracias. Estén Hasta luego. Dale. Gracias. bien. Buenas tardes. Buenas tardes.